Televisores 3D, ilusionismo, terror, ordenadores retro, TVJNFX. Saludos a todos y bienvenidos al canal del Viejo BNFX. Soy Armand. Después de unas semanas de parón, aquí estoy de nuevo. Y lo que os quiero enseñar es algo que para una generación de aficionados de los ordenadores retro de los 80 aquí en Cataluña nos dejó una gran marca. Durante todo este tiempo se ha hablado mucho de un programa de la televisión autonómica catalana TV3 que se llamó Conecta el Micro, Pica el Start. Un innovador programa sobre informática, pionero en todo el Estado español y que ayudó a mucha gente a conocer un poco mejor el mundo de los microordenadores. Esta serie ha estado en el limbo durante muchos años. Nadie parecía saber nada sobre dónde poder conseguir los capítulos para verlos o cómo llegó este programa a TV3. Hace un tiempo ya hice un vídeo explicando cómo la empresa Eurohard compró la compañía Dragon de microordenadores y se llevó la producción a Extremadura. Pues en este vídeo vais a poder conocer un poco más de la otra parte de la historia. Desde que hace unos años conocí al gran Bieno de Explora Commodore y Commodore Plus, ya hemos colaborado juntos en algunos proyectos. Un día, hablando sobre Conecta el Micro, Pica el Start, empezamos a darle vueltas al tema de la falta de información sobre ese programa. Bieno ya hace mucho tiempo que se dedica a preservar no solo material retro, sino que además hace lo propio con todo tipo de información relacionada con estos temas. Así que decidimos unir fuerzas y empezamos a buscar maneras de entrar en contacto con la gente del equipo que participó en el mítico programa. Decidimos empezar con los presentadores, Enric Cusí y Gemma Riera, que quizás nos parecieron los que podíamos encontrar más fácilmente. Tras una intensa búsqueda por las redes, poca cosa pude encontrar sobre Gemma Riera. Me pareció encontrar una persona que trabajaba en una universidad y que por el nombre y edad podía ser ella. Encontré su correo electrónico y le envié un mensaje. Por desgracia no obtuve respuesta. Bieno tuvo mejor suerte con el presentador Enric Cusí y ese fue el primer éxito. Nos ofreció ponernos en contacto con el que fue el realizador del programa, Xavier Juncosa. Eso ya fue un bombazo. Bieno pudo contactar con Xavier por email y aunque en un principio la recepción fue algo fría, cosa normal, porque que de repente un par de frikis del retro te envíen mensajes preguntando sobre un programa de hace más de 40 años puede llegar a intimidar, pero poco a poco la cosa se fue relajando y en estos momentos podemos decir que tenemos una relación muy cordial con ellos. Nuestra intención con este proyecto siempre ha sido la de intentar conservar todo el material posible sobre esta serie, pero además hacer que la gente entienda el increíble trabajo que hubo detrás de esos programas y de la gente que participó en ellos. En una época en la que la falta de información era lo habitual, Conecta el Micro y Pica el Start nos abrió una ventana que nos ha acompañado siempre. Por eso, todo nuestro agradecimiento a Xavier Juncosa y Enric Cusí por dedicarnos parte de su tiempo a hacer esta entrevista o charla informal en la cual nos desvelan muchos secretos sobre la serie que finalmente despejan montones de dudas que teníamos en mente durante todos estos años. Por si fuera poco, y aquí viene lo fuerte, disponemos de los 20 capítulos de la serie. Sí, finalmente, después de 40 años, esos vídeos podrán verse nuevamente. Hemos sometido los vídeos a una pequeña restauración para intentar arreglar un poco la calidad de la imagen. No ha sido posible hacerlo totalmente, porque las cintas en algún capítulo concreto tienen pérdidas que por ahora no es posible solucionar, pero la gran mayoría de la serie está en muy buen estado. Además, también estarán disponibles para descarga los PDFs con los libros que estaban basados en la serie. No me digáis que no es absolutamente increíble. Ha sido un trabajo de muchos meses para llegar hasta aquí, pero creemos que el esfuerzo ha valido mucho la pena. Toda esta información también la podréis encontrar en el blog de Bieno, Commodore Plus. Hemos creado un canal de YouTube donde estarán todos los vídeos de la serie y la entrevista. Pues eso ha sido todo. Espero que valoréis el esfuerzo que hemos realizado. Y recuerda que si te gusta el vídeo puedes dejar un like. Si te ha gustado mucho te puedes suscribir a mi canal. Muchas gracias y aquí os dejo con la entrevista. Adiós. Hace muy pocos años, solo una minoría de profesionales tenía acceso a la informática. Este hecho mitificaba el ordenador y el mundo que lo rodea. Hoy en día, el chip y los microordenadores han revolucionado el entorno y han puesto la cultura informática al alcance de todos. La Microteca es un nuevo espacio, una biblioteca de ordenadores y programas de aplicación. Una sala acondicionada para el uso de todo tipo de microordenadores, donde algunos se acercan para divertirse con los juegos, otros para aprender a programar y otros para informarse sobre lo que verdaderamente se puede hacer con los microordenadores. Me llamo Xavier Juncosa, soy realizador de cine y televisión. Lo he sido casi durante 50 años. Y en 1985, justo hace 40 años, fui el realizador de una serie de televisión para TV3.
conecta el micro, pica el start. Connecta el micro, pica l'start. Una serie de 20 capítulos de aproximadamente media hora, sí que era la primera serie que se hacía en el Estado español sobre divulgación informática. En su momento, eso fue una auténtica castaña. ¿Por qué una castaña? Quiero decir publicitaria. Una castaña importante en el buen sentido de la palabra, porque no se había hecho antes. Y el Enric que está aquí presente, Enric Cusi, será el presentador de la serie. A lo largo de esta serie intentaremos enseñar algunas de las cosas que se pueden hacer con los micros. Yo era actor, no sabía ni lo que era un ordenador prácticamente. Y un buen día me llamó Toni Verdaguer, también era director de cine con el que había trabajado en El Vicari d'Olot. Él fue ayudante de dirección del Vicari d'Olot, pero hicimos un corto que tuvo mucho éxito. ¿Y premios? Y premios. Me dijo, te llamarán para un casting. Era un Mati Qualsevol, ¿no? Un Mati Qualsevol. Oye, ¿estás borracho o qué? Le aseguro que no he tomado nada y que estoy completamente despierto. Pero le digo que no puedo salir de casa porque mi calle ha desaparecido. Fue uno de los cortos en aquel momento que tuvo más éxito. Me dijo, te llamarán para un casting, para un programa de TV3. Claro, yo me puse muy contento porque en ese momento mi situación personal era bastante precaria. Ya tenía una hija hace 40 años, ahora tiene 40 años. Y fui al casting y milagrosamente me aceptaron a mí. No, milagrosamente no. Quiero decir, yo había propuesto, Olivia, de alguna cosa te conocía, de algún cortometraje de... La Olivia sabía quién eras. La Olivia Corralón era la productora. Directora de producción. Directora de producción. Y entonces, yo cuando propuse el nombre al productor, que era el Tato Escayola, le dije tu nombre. Evidentemente queríamos ver, a ver cómo lo hacías. Pero estaba muy claro que el papel del presentador eras tú. Hicimos un casting, evidentemente, pero tú eras el ganador, eso estaba muy claro. Tenías una cosa, a pesar de no haber sido nunca presentador, que yo recuerde. No lo había hecho nunca. Había alguna cosa que me decía que tú eso lo harías bien. El más difícil fue en todo caso el de la crema. Dejando de lado los juegos, que ya de por sí son bastante atractivos, tenemos un conjunto de programas de uso general. No era actriz, sino modelo. Era modelo. Pero sin embargo tenía buena memoria para aprender textos complejos, porque memorizar esos largos textos era realmente complicado. Era complicado. Tienes el teclado por donde introducimos la información, que es lo esencial. Placa con chips de silicio. En los componentes microelectrónicos, todos estos chips están interconectados por estas pequeñas pistas conductoras, que en argot técnico lo llaman el bus. Todo lo contrario de lo que tenía yo, que tenía que estudiarme los textos y me costaba mucho aprenderlos de un día para otro. Hablar del Enter, que no sabía ni que era un mouse, no saber qué era el Enter. Tenía muy buena memoria y lo hizo muy bien. Memoria corta, además memoria RAM, memoria inmediata. Además, fue una decisión muy personal decidir que fuera una mujer. No me quiero poner medallas, pero sí, también. Porque esto, lo más normal, es que hubieran sido dos tipos. Clarísimo, ¿eh? Y el técnico vestido con bata blanca. Porque en aquel momento, el gran error de la informática era disfrazarla de bata blanca. Esto es complicado, no sabes hacerlo. Cuando precisamente el rollo era completamente al contrario. Hacer que la informática sea accesible, ¿verdad? Quiero decir. De aquí salieron los Amigas y también el famoso Windows, que Windows es una especie de idea mal llevada que proviene de la Amiga, pero eso es desde mi punto de vista. Es una opinión personal claramente inducida por Joan, como siempre ha sido habitual. Pero yo diría que la clave del asunto era este doble juego, sin duda. Este doble juego con el actor, ¿no? De una persona que era el presentador muy profesional, que sabía cómo actuar adecuadamente y que lo presentaba de alguna manera muy convincente y auténtica. Y el Enric, ahora que no me puede escuchar, lo hizo de una manera extremadamente profesional y muy creíble, realmente admirable. Dar órdenes de 10 en 10 puede parecer raro. No, podemos hacerlo uno por uno, pero así dejo espacio entre instrucciones para poder pasar comandos si alguna vez los necesito. Ahora podemos ejecutar este programa que contiene este conjunto de instrucciones. Primero, comprobemos si lo hemos introducido bien.
No hubo nunca ningún problema con eso. En todo caso, sufríamos con Gemma. El problema era decidir quién debía ser y después con ella. Porque ella tenía que hacer que el espectador creyera que ella sabía de qué se trataba y no tenía ni idea. Sin tener preparación. No había pasado por ninguna escuela ni nada y se le entendía bien al hablar. Tenía un buen catalán. Tenía buen dominio del catalán. En ese preciso momento no era para nada normal encontrar a alguien que venía del mundo de la publicidad. Después he tenido muchos alumnos cuyo gran problema era la dicción, la vocalización. Y a ella, por suerte, se le entendía perfectamente bien y claro. El catalán lo hablaba bien. Sí, sí. El caso del proceso de selección de la experta en cuestión fue más complejo de lo esperado, porque aquí sí que yo tuve algún problema con los productores. El productor principal era Tato Escayola y en TV3 no tuvimos ningún problema, porque ellos solo emitían la serie y nada más. Y con la jefa de producción hicimos un casting. Vinieron más de 20 actrices. Todas actrices conocidas, muchas del Teatre Lliure. Vino Emma Vilarasau, vino Anna Briansó. Recuerdo claramente las últimas actrices. También vino la Inma Colomé. La Inma Colomé vino. Estas actrices les gustaban mucho, sobre todo a Olivia y a Tato, porque eran unas actrices muy conocidas y populares. Eran jóvenes, pero eran muy conocidas. Pero no sabían lo que realmente decían y la Gemma tampoco lo comprendía. Pero tenían una memoria muy limitada. No sabían lo que decían. Podían recitar largos textos de Segarra, pero textos relacionados con el mundo de la informática, que en ese momento era algo muy desconocido. No lo hacían bien. No lo hacían bien. Y en cambio, la Gemma, que era absolutamente desconocida, sus manos no eran de nuestro agrado, tenía un gesto facial que no nos gustaba, pero en cambio clavaba los textos. Aquí tenemos un equipo normal bastante sencillo. Tenemos el ordenador por sí solo, una televisión normal y corriente para visualizar la información, una grabadora de casetes y una unidad de disquetes para cargar o grabar los programas. La toma de la antena del televisor está conectada a la toma del microordenador. Este está vinculado a la grabadora. Y este que está aquí detrás es para el suministro eléctrico. Aquí podemos conectar una impresora y aquí una unidad de disquetes. Aunque estos elementos son una ampliación que no está tan extendida debido a su precio. Se aprendía los textos de memoria y los clavaba. La finalista junto a Gemma fue Anna Briansó. Y la Olivia y el Tato, que pobrecitos ya no están, iban a favor de que fuese Anna Briansó. Gran actriz, persona encantadora, todo lo que quieras. Pero cuando se colocaba frente a la cámara, ponía una cara que no se lo creía. Y la gente no lo creía. Yo mencioné que tiene que ser la Gemma, porque realmente es capaz de memorizar información. Yo sabía algo de informática. Así que entonces seguramente este hecho fue el que me hizo decidir, insistir. Tato me llegó a decir, me preguntó si estaba interesado en Gemma. Escucha, a ver si tienes algo con ella. Lo dejo aquí, pero realmente fue un poco más allá. Y dije que tenía que ser ella y en efecto fue ella. Yo creo que fue una buena decisión. Si ya tenéis un microordenador o si os pica la curiosidad, visitad un centro como este. Si venís a la microteca, veréis que manejar un microordenador no es nada del otro mundo. Curiosamente, con la Vilarasau no mucho, pero con Anna Briansó nos hemos cruzado profesionalmente más de una vez y en cambio Gemma no la he vuelto a ver. Son situaciones que a veces suceden en esta profesión. No es habitual que participes en un programa con una presentadora y que después nunca la veas más. Ni sabemos que llegó a ser de ella. No. Corren algunas historias sobre ella desde hace muchos años. Hay gente que incluso afirma que murió, pero no lo sabemos con certeza. Cuando me comentaron que iba a ser una producción de Tato Escayola, para mí esa persona me sonaba como una figura mítica del mundo de la discografía. Sí, efectivamente. Fue el CEO, como se dice en la actualidad. Además fue socio de Oriol Regàs. Sí, del Up and Down. Del Up and Down y antes del Boccaccio. Y del Boccaccio. Para mí era una persona que realmente yo tenía muy mitificada. Fue incluso el representante de Joan Manuel Serrat. Exactamente. Para mí era como si fuese Era un Don Juan,
Analía Gadé, un personaje de aquella época. la Tita Cervera, quien más tarde se convertiría en la baronesa Thyssen. Era un faldillero de mucho prestigio en aquella época, muy simpático. Muy simpático. En el plano corto, y que tenía la notable habilidad de saber. Recuerdo una entrevista, no sé si te acuerdas, había una revista en el Up and Down, se llamaba Up and Down, y un día lo pusieron en portada. Pusieron una frase de él, muchos años después de Conecta el Micro, y dijo, la frase era, tengo amigos en todos los ámbitos, y era esta su virtud principal, era precisamente esta. Su virtud era ser capaz de hacerse con todo el mundo. Era un gran publicitario. Hombre, claro que sí, claro que sí. Y entonces, como en el fondo tenía el alma de comisionista, porque era un tipo que siempre estaba presente en los grandes restaurantes, frecuentaba grandes fiestas y todo eso, escúchame, pues ya te lo buscaré. Era productor audiovisual, no lo olvidemos, porque él hacía publicidad también en los años 80. A raíz de esto es cuando lo conocí. Hice publicidad con él de vez en cuando y le debió llegar a través de alguna persona que la casa Eurohard Dragon... Dragón presenta sus microordenadores de alta tecnología española. Microordenadores Dragón, el futuro en tus manos. Querían hacer una serie para la televisión y él es quien fue tejiendo con paciencia todo el entramado. Él tejió todo el entramado laborioso, porque era una serie, no nos olvidemos, una serie que costó unos 100 millones de pesetas, cuando una película valía 40, 35 o 45. Una película con grandes actores requiere de 5 o 6 semanas para hacer eso. Era un presupuesto brutal. Yo creo que de todas las cosas que he hecho, menos en los Juegos Olímpicos, en el que fui director de la cobertura en alta definición, que costó 1.000 millones y pico de pesetas. Aparte de eso, es la serie o el trabajo que he hecho con más presupuesto. He realizado cosas con poco presupuesto. Soy poco industrial. He hecho muchas cosas, pero con presupuestos muy bajos. Yo siempre digo en broma que a mí no me dijeron que había ese presupuesto cuando me contrataron. 100 millones. Y él tejió una estructura que era la casa Eurohard, que eran los que gestionaban los derechos de la franquicia o no la franquicia, los derechos para los ordenadores Dragon. Fue a buscar a TV3 para que emitiera la serie y pagase. Evidentemente que eso valía dinero. Y entonces la Caixa puso 20 millones de pesetas. La Caixa demostró ser muy hábil, porque aportó 20 millones de pesetas, porque solo pusieron 20 millones de pesetas, mientras Eurohard contribuyó con 50 o 60 millones. Y el resto era de TV3, pero era con su trabajo de... Habían cosas que las llevábamos a postproducir a TV3. Quiero decir, esto que el material era suyo, pero todo se hizo en videocomunicación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se gastaron realmente 80, pero el presupuesto era de 100, de los cuales 20 eran de TV3, que TV3 nunca llegó a aportar, porque eran gastos, por decirlo así, de carácter técnico. En 1985 TV3 llevaba un año en funcionamiento. 1 año y 3 o 4 meses desde enero de 1984. Que contribuyó de manera significativa a que TV3 se convirtiera en una televisión innovadora, que nos sorprendió por muchas cosas, acostumbrados a televisión española, que era una cosa muy anticuada y muy... Pero es lógico también. Todo era innovador, desde el diseño... Era nueva. Los otros eran de 1957. Todo era muy funcionarial y así. Y aquí era gente joven. Bueno, que ahora son los que ya se están jubilando. Evidentemente mucha gente ya se ha jubilado. Me asombra que TV3 no le haya sacado más provecho. TV3 podría haber aprovechado mejor los archivos de sus programas históricos. Cuando pasan los archivos de programas históricos de Conecta el Micro, no han hablado nunca. Y para mí fue, no lo digo por mí porque yo no tenía ni idea, pero ahora con el tiempo te das cuenta que era un programa muy innovador en aquel momento. Es probable que eso sea una cuestión de derechos,
La casa Eurohard, eso ya lo he mencionado antes, era una trama entre 3 partes. La casa Eurohard, los ordenadores, la Caixa que daba el soporte publicitario y después TV3. También entró un poco la Autónoma, porque el problema fue cuando se decidió eso. Entonces, ¿quién hace el guión? Porque dije, yo no puedo hacer los guiones. Propuse que Joan Argemí también se encargara de los guiones. Una vez que se haya resuelto la compra del tipo específico de ordenador que debe usar, el usuario informático no acaba con sus problemas, sino que luego debe elegir cuidadosamente el tipo de programas que se ajustarán al trabajo que hará con este equipo. Pero dijo, no, eso ya lo hemos discutido con la Autónoma. Se habló con la Autónoma sobre guiones hechos por Jaume Agustí. Y entonces él escribió unos guiones que desde mi humilde punto de vista eran, yo que tenía un gurú detrás que era el Joan, me decía, son demasiado de bata blanca. Recuerdo la frase de Joan sobre las batas blancas. Se debe entender que esto es un programa sobre la evolución de la informática. Después hablamos mucho con Joan sobre esta serie, pero él hizo los guiones. Y después, en el momento de pasarlos, de traducirlos a imágenes, intentamos rebajarlos al máximo. Pero habían algunos aspectos de programación, sobre todo cuando hablaba de... Entonces habían unos lenguajes COBOL, Fortran, que eran considerados muy complejos. Pero él insistía en que eso había que explicarlo y eso lo rebajamos mucho. Eso me encargaron que lo rebajara un poco más de lo habitual. Porque yo, de hecho, hasta tuve algún problema. Eso, porque era una persona muy de bata blanca. Era otro mundo. Otro mundo. En cualquier caso, esa triple estructura organizativa funcionó y además la serie funcionó. Porque nosotros, que la producíamos y la emitíamos, cuando estábamos haciendo el capítulo 11 o el 9, entre el 9 y el 11, no me acuerdo, entre el 8 y el 12, se emitía el 1. Como mencioné anteriormente, tuvo éxito, porque se emitió en aquel... Me parece recordar que los primeros capítulos se emitieron hacia finales de mayo y se emitió todo junio y un poco más los primeros días de julio. Y en el mes de septiembre se volvió a emitir de nuevo. Septiembre, octubre y noviembre se volvió a emitir. Yo diría que lo más interesante de la serie en ese momento era que se hizo visible cómo se utiliza la informática en la vida diaria. Yo sabía que había algunos ganaderos que ya estaban usando el ordenador. Montaron un equipo informático. ¿Para qué? Para dar de comer al ganado. Y entonces fuimos a filmarlo. Señor Massuet, ¿podría explicarnos cómo llegó a conseguir un ordenador para la vaquería? Pertenezco a la Asociación de Ganaderos del Vallés, que dirige el Servicio de Extensión Agraria, y en el grupo siempre hemos procurado estar a la vanguardia de todas las técnicas para mejorar el ganado. ¿Qué uso le hacen al ordenador? El principal uso del ordenador es principalmente para el suministro de pienso. Ahora, en un futuro inmediato y cercano, creo que este ordenador nos servirá para tener todo el control de celos. El control de partos, es decir, en una palabra, todo el historial completo de la vaca. De hecho, que a un agricultor le haya ido bien, siempre han estado ligado al conocimiento de su ganado. Aquello era muy avanzado. Hombre, porque el Joan era un genio. Y los periodistas también comenzaban a trabajar en La Vanguardia. Fuimos un día a La Vanguardia. Fuisteis, porque yo no me movía del plató. El procesador de textos es un programa que permite escribir, corregir y editar textos, con un mínimo esfuerzo y un máximo de eficacia. El procesador de textos se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. Hicimos una salida y grabamos alguna cosa en La Vanguardia. No recuerdo exactamente lo que fue. Y allí vi a muchos periodistas que ya lo estaban utilizando. Pero yo insisto en que lo que era, creo que así como en la pedagogía de la programación, yo creo que no fue bien, porque el tipo de guión que se había construido no permitía al espectador que entendiese aquello que se le estaba explicando. Y es una parte. Pero habían dos partes que eran muy importantes, que eran, primero, enseñar que era un ordenador. Por ejemplo, cuando Emilio, que esto lo hizo Emilio de la Torre,
que era el director técnico de videocomunicación, no tuve ningún problema en que él se encargara de todo el diseño del croma. Cuando subís dentro de la placa base, Todo este grupo de memorias es... La RAM es memoria de acceso directo. Es la memoria activa, donde se guardan los programas que introducimos por el casete y por el teclado. El contenido, por lo tanto, cambia. Si se desconecta el microordenador, se pierde toda la información y es necesario volver a cargarla. aquello era maravilloso. Eso era muy moderno, ¿no? Para su época. Aquello estaba muy bien y todo aquello es el Emilio. Yo lo miraba. Estaba bien gracias a Emilio porque se hizo en videocomunicación, que era en el plató grande donde pusimos aquellas cajas. Me parece que utilizamos el color azul, no utilizamos el color verde. En ese momento el croma era azul, el verde aún no había llegado. Videocomunicación era una empresa de producción de sonido, también hacían doblaje y, por ejemplo, los primeros capítulos del Angel Casas Show se hicieron en el plató de videocomunicación que está aquí, en la calle Muntaner. 155 diría, 157. Fue una de las primeras. Era una de las grandes productoras, estaba Videospot y Videocomunicación. Las dos grandes en ese momento eran estas. Estaba Alpha Video Service, que estaba bien, pero era más pequeña. Y el plató grande, los dos platós grandes, los tenían Videocomunicación y Videospot. Y muchos programas de TV3 los hicieron allí, porque aquello se usó como una especie de plató. Había un plató abajo y un plató más pequeño arriba. El plató de Ángel Casas se hizo en la parte de abajo. Y eso era en aquellos años. Lo primero que hicimos fue el diseño del plató. Del plató, ¿no? Simulaba una microteca. Y entonces contratamos a unos escenógrafos que provenían del teatro y se llamaban Miseracs, que vinieron y nos montaron esto. Entonces tuvimos esta idea de crear una pirámide que en ese momento se presentaba como una imagen muy creativa y única, muy de futuro y pasado, de futuro. Vimos en el capítulo de gráficos que los caracteres en la pantalla son puntos luminiscentes que incluso pueden tener color. Existía la pirámide del Louvre. No, hombre, no. La pirámide del Louvre es muy posterior. Yo creo que es de 2000 o de 1995, pero... Es que el diseño era muy avanzado para su época. La casa Eurohard envió a un chico que era un informático y se llamaba Fede. Era el que, quiero decir, en función de cada guión, previamente veíamos que podíamos hacer nosotros y que tenía que hacer él, ¿no? Por ejemplo, ahora no recuerdo bien, pero había un programa, era muy simple, de entradas y salidas, y eso lo hizo Fede. Esto lo hizo Fede, ¿no? Porque él era el que conocía el Dragon, ¿no? Porque el guionista, que era el otro que sabía, de hecho, pues este no estaba nunca. Él solo llevaba los guiones y yo me pasaba horas discutiendo con él. Porque le decía, pero esto es muy duro, esto... Y escribir los guiones fue un proceso complicado. Entonces, en esta microteca, ¿recuerdas que de vez en cuando hacían venir niños? Sí, daban a entender que había una escuela de informática. Y entonces la Gemma enseñaba a los niños y niñas que tendrían 12, 13, 14 años. Esta es una buena manera de establecer una comunicación rápida y sencilla entre el niño y el ordenador. Y que ahora deben tener 60 o 50 y pico. Y que salían allí y entonces nosotros poníamos una cámara pequeña, pero enorme, ¿eh? No había cámaras pequeñas, pero con un trípode bajo y todo eso. Y enseñábamos eso. Quiero decir que había este elemento pedagógico, que yo diría que este fue uno de los puntos importantes, y después otro, hacer ver en la pastelería, al lado de videocomunicación, que ellos solo utilizaban el ordenador, y está bien. Descubrimos esto por casualidad, porque íbamos allí a comprar croissants, y a comprar, a merendar y desayunar, porque vivíamos. Yo dormía 2 o 3 horas cada día, eso era un escándalo. Y entonces continuamente íbamos a la pastelería, y la pastelera, que era muy buena chocolatera, por cierto, nos dijo que utilizaban un ordenador. Ostras, ¿qué dices? Pues tienes que salir. Perdone,
¿Cree que está bien o mal informada sobre el ordenador y la informática? Sí, estoy muy bien informada gracias a TV3, que nos presentó un interesante programa que me ha despertado un gran interés. ¿Qué es un ordenador? TV3 mencionó que un ordenador es una herramienta diseñada para hacer más eficiente y productivo el trabajo. Sirve para escribir, dibujar, calcular e incluso componer música, lo que indica que puede ser realmente positivo. ¿Puede el ordenador integrarse en el ámbito laboral? Sí, estoy de acuerdo, porque el dueño de este establecimiento lo gestiona eficientemente con un ordenador moderno y está bastante contento y satisfecho porque en un momento dado puede encontrar rápidamente la herramienta que necesita. Está muy contento y creo que sí, que es muy positivo. Y fue allá el Carles, que era el jefe de la segunda unidad, hacía todos los exteriores, y fuimos allí a entrevistarles para ver cómo lo utilizaban. Todas estas cosas, porque los arquitectos utilizaban plotters y todo eso, y que la Caixa tenía ordenadores, ya lo sabíamos, evidentemente, pero hay un segundo mensaje importante en la serie. ¿Cuántos años hacía que tenían ordenadores en la Caixa, por ejemplo? 10, seguramente. 10 ya. Eran aquellos ordenadores de cinta abierta que hacían esos giros que funcionaban con unas tarjetas perforadas. Exacto, sí. Aquello era de los 60. Es verdad. Y después también a mí, que tenía conocidos, el suegro del Joan, siempre el Joan Arguemí d'Abadal. Su suegro, Josep María Samsó, era un médico muy destacado de la clínica Corachán. Y él era un neurofisiólogo, porque hace muchos años que murió, 18 años. Y él había traído el primer ordenador que había llegado al mundo de la sanidad catalana en Cataluña, no sé en el resto del estado, en el año 50 y poco. Y eran dos y fuimos a entrevistarlos. Y hablando directamente con el paciente, ¿cuál sería su aplicación directa para él? Hay dos tipos amplios pero muy específicos de aplicación de los ordenadores en las exploraciones médicas. Uno de ellos es la aplicación concreta de dispositivos que ya incorporan ordenadores para realizar tareas específicas al dispositivo particular para el que han sido diseñados. Josep María nos lo explicó, todo lo que habían hecho, y este tipo de pedagogía creo que fue muy importante en la serie, esto y la microteca de enseñar a los niños tal. Sí, yo diría que dejó una buena huella. Yo diría que sí. La única relación que tuve con Eurohard fue con Fede, porque ellos como empresa nunca fueron allí. Era el Tato su representante. ¿Y TV3 estaba satisfecha con el producto? Yo nunca lo supe. Bueno, yo iba... Aquí yo tengo mis dudas. En ese momento TV3 se montó de una manera muy curiosa, que algún día todo esto se debería explicar, pero ellos no están muy interesados en explicarlo, porque claro, miles de los 2.000 o 3.000 trabajadores que muy pronto tuvieron, la inmensa mayoría eran militantes de Convergencia y Unió. Yo, que venía del PSUC y que formaba parte del Institut del Cinema Català. El Institut del Cinema Català intentó que entrasen unos cuantos, que ya estábamos dentro del mundo audiovisual, y no nos aceptaron. TV3 dijo que no porque todos éramos comunistas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que TV3 estaba llena de gente que no tenía ni idea. Entonces, técnicamente se tomó una primera decisión en TV3, que fue hacer entrar a gente que venía del rodaje Victoria, se llamaba aquella película del Rivas. Sí. ¡Di que se detengan! No he dicho nada. ¡Quieren matarme! ¡Huye, Jaume! ¡Yo no soy un delator! ¡Jaume! ¡Huye, todo ha fracasado, Jaume! Entró muchísima gente. Entró el Guitart y entró el Santa Cana, que después se hizo muy famoso, ayudante de dirección de Leopoldo Pomés, el Santa Cana. Entonces, entró personal de la televisión española, por ejemplo, Luis María Güell entró, que era un realizador de televisión española, el VAS. TV3
estaba desbordada aquel enero, febrero y marzo de 1984, porque tenían gente formada por el INA, el Instituto Nacional del Audiovisual, que es quien formó la gente, pero era gente sin eso, porque eran muy cercanos ideológicamente a Convergencia, eso era así. Entonces, nosotros teníamos un capítulo, recuerdo que los primeros fueron 3 capítulos y los llevamos. El Tato tenía un Porsche 911 y bueno, claro, y los dos con las cintas de 1 pulgada, enormes, fuimos para allá. Y claro, yo recuerdo que la reacción, tuve la sensación que no era positiva, porque es que ellos buscaban, yo creo que ellos buscaban otra cosa, pero la jugada ya estaba hecha y ellos con... ¿Qué buscaban? No lo sé. Hablaba de informática en catalán, que era... Pero yo siempre tuve la sensación que eso por parte de TV3 entró con calzador. Pero bueno, íbamos presentando los capítulos, el Lluís María iba diciendo que esto, si pudieran hacerlo así, o esto tal, era muy discreto. El Lluís María, cuando había algo que no le gustaba, me lo decía al oído. Esto lo recordaré siempre en vez de decírtelo. Escúchame, ¿quieres decir que no sería mejor hacerlo así? Pero yo siempre vi que la serie entraba en TV3 con calzador. Lo que pasa es que ya estaba pactado y teníamos que decir que sí. Esto TV3 lo consideraba algo muy específico. Después he visto muchas veces a Lluís María Güell por otras cosas, incluso en una serie también para TV3 sobre cuentos de Pere Caldés. Él hizo un capítulo y yo me di cuenta que nunca hemos vuelto a hablar del Conecta el Micro. Nunca hemos vuelto a hablar de esta serie. Hemos hablado de otras cosas, pero de esta serie no. Siempre tuve la sensación de que en TV3 esta serie no le gustó a TV3. Aunque luego se dio cuenta que tenía salida y hasta lo repitieron. Pero yo recuerdo la recepción, de hecho, lo diré. El Tato, el día que íbamos a llevar capítulos, estaba cagado. Yo recuerdo, porque claro, él insistía. Escucha, tienes que apoyarme. Esto tiene que salir bien, porque si no nos lo vamos a comer. Y tendremos que pagar mucho dinero. ¿Y eso qué quería decir? Al otro lado de la línea telefónica se notaba una cierta distancia. Yo siempre noté eso. Y las únicas veces era cuando íbamos a llevar el producto, que éramos él y yo. Nunca vino la Olivia, nunca vino el Emili. Ahora recuerdo que el Tato había comentado alguna vez eso, que iba a TV3 acojonado, sin saber qué pasaría. Era una serie que en aquella época estaba muy bien y era muy avanzada. Esta serie, con los guiones hechos por Joan, que no tenía ni idea de hacer guiones, pero en eso ya habría entrado yo, él, las ideas no habrían sido nada de bata blanca. Hay momentos de esta serie. Sin embargo, como estaba muy bien adoctrinado por Joan, fui yo quien quiso rebajar todo esto. Y sobre todo, mostrar las aplicaciones. El mundo ganadero, el mundo de la arquitectura, el mundo de la pastelería, de los diarios, el mundo de todo, o absolutamente todo. El último capítulo, el número 20, era como una especie de que no estaba previsto en el guión. Eso fue un gol que le metimos al guionista. El último capítulo era una especie de entrevista continuada. Quería ser como una especie de poliedro de todas las personas que salían al entorno del mundo de la informática en Cataluña en ese momento. Gente que aún no había salido. Cuando salen los médicos, cuando sale el Joan Argemí, cuando salen administrativos, y era un poco lo que quería ser, como el epílogo. Por eso era el último, el epílogo de aquella serie, para hacer entender al espectador que eso era un comienzo y que la informática les acompañaría, como tú mismo has dicho antes, unos años después, cuando tuviste el primer ordenador. Viste que eso era lo que... En el mundo audiovisual pasan estas cosas que no son normales,
pero creo que no supieron aprovechar este programa. Pero yo diría que además había otra cuestión, una cuestión tecnológica. En ese momento el Dragón no era el ordenador de referencia, era el Amstrad. En aquel momento, con claridad, estaba el Commodore. No, eso es importante. Porque eso es una maniobra publicitaria. Si lo que estás vendiendo es un ordenador Dragón, que ya en ese momento era un poco obsoleto, porque las otras marcas no estuvieron alerta y no construyeron un entramado económico. Eso lo hizo el Tato. Estaba la Caixa, estas cosas, ¿no? Era caro, era eso, y no se atrevieron. Y entonces, si acaso la pregunta sería, ¿por qué esto no se vendió tal como estaba hecho? Traducido, doblado y ¿por qué no se vendió a otros canales? Esto alerta a ese otros canales que era Televisión Española porque no había ninguno más. Bueno, Euskal Telebista me parece que ya existía también, pero no había nadie más. Euskal Telebista dijo que no y Televisión Española, que iba muy sobrada en ese momento, porque TV3 era una molestia y Euskal Telebista detrás. Entonces, claro, comprar una cosa de una televisión menor para ellos debía ser una humillación. También lo entiendo. Yo diría que detrás había... A ver, esto, yo creo que si eso, en vez de Dragon, se hubiese hecho con Amstrad, que en ese momento, insisto, era el ordenador pequeño, por decirlo así, que estaba más orientado al mercado, la jugada hubiese sido mucho más grande y mucho más potente y todo eso, ¿no? Yo en TV3 nunca he hecho ninguna serie y nunca me han cogido para hacer. ¿Nunca? He salido en todas las series. He salido en un capítulo, 2, pero nunca he tenido continuidad. Pero en cambio era el comienzo del doblaje y, por ejemplo, no creo que fuese por el programa, pero empezamos a trabajar con los actores que no tenían mucho trabajo y gracias al doblaje logramos sobrevivir. Pero no creo que fuese gracias a lo Conecta el Micro. Yo en este momento, al cabo de poco tiempo, hice Las Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja. No, mucho más que eso. Es un local donde podremos comer pizza. Que eso era otro motivo para que muchos niños que sabían que yo hacía una de Las Tortugas Ninja se volvían locos. Las madres me llamaban: felicita al niño que hoy yo tenía que hacer la voz del Michelangelo. Son anécdotas, pero no, yo creo que profesionalmente no creo que a mí, no sé, porque a veces no sabes por qué te salen las cosas. Yo hice bastante publicidad en aquella época y creo que era porque cuando iba a algún casting me decían, porque enganché unos cuantos anuncios relacionados con la informática, a veces... Claro, porque tú dabas la cara, si es lo que se buscaba. En mi caso, no, porque como era una serie para muchísima gente, absolutamente incomprensible, menos para ellos dos, y gente como ellos. A mí no me llamaron de Madrid para ir a hacer una serie sobre eso mismo, en absoluto. Para mí esto es un agujero que está allí y que, si acaso, tiene que ver con algunas otras cosas que he hecho, que han sido diferentes, ¿no?, de la industria. El storyboard, aquel que hice informático, la retransmisión de partidos de fútbol con un traveling que fue de una bomba, el año 80. Estas cosas raras, la alta definición, yo diría que son puntos de esto. Pero no, la línea telefónica no se saturó después. En nuestra profesión nunca se sabe por qué te surge un trabajo. Cada actor y cada director tienen un camino diferente. Cuando me preguntan qué debo hacer para cada persona, tiene un camino diferente. Y no sé ni cómo empecé a hacer cine, ni cómo empecé este programa. Sí, me trataron muy bien. El único problema fue que lo pasé muy mal para aprender los textos que había. Pero aparte de eso, me sentía el rey del mambo. En una época en la que iba de un rodaje al teatro independiente, que pasábamos todo el día cargando y descargando.
Para mí fue fantástico. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Vosotros sois los que... Ahora cortáis las tonterías que hemos dicho y nos hacéis quedar bien.